El pase. La técnica del pase magnético, en las sesiones de desobsesión, merece algunas observaciones específicas. Tan difundida está hoy, por lo menos en Brasil, la idea del pase, que hasta los diccionarios comunes contienen definiciones aceptables de, como, por ejemplo, el de Caldas Aulete, y el de la Academia Brasileña de Letras, organizado por el profesor Antenor Nascentes, que dicen básicamente la misma cosa: pases, acto que se hace con las manos por delante de los ojos de la persona que se pretende magnetizar, o sobre la parte doliente de la persona que se pretende curar por fuerza mediúmnica. Es cierto que la definición no cubrió todo el campo de acción del pase, mas, ¿qué más se podría exigir de un diccionario no especializado en fenomenología espírita? André Luis, informando sobre el pase, desde el punto de vista de la medicina humana, declara, en Evolución en dos mundos, capítulo 15, por el pase magnético, entre tanto, notoriamente aquel que se fundamenta en el divino manantial de la oración, la voluntad fortalecida en él, bien puede levantar la voluntad enflaquecida de otro, para que esa voluntad, nuevamente ajustada a la confianza, magnetice naturalmente los millones de agentes microscópicos a su servicio, a fin de que el estado orgánico, en esa o en aquella contingencia, se recomponga para el equilibrio indispensable. Poco antes él dice que, toda caída moral, en los seres responsables, opera cierta lesión en el hemisferio psicosomático, o perispíritu, a reflejarse en desarmonía en el hemisferio somático, o vehículo carnal, provocando determinada causa de sufrimiento. Retomando el tema, en Mecanismos de la Mediumnidad, observa también, ese mismo autor espiritual, que el pase es siempre valioso en el tratamiento debido a los enfermos de toda clase, desde las criaturas tiernas a los pacientes en posición provecta en la experiencia física, reconociéndose, entre tanto, ser menos rico de resultados inmediatos en los dolientes adultos que se muestran sometidos a la inconsciencia temporaria, por desajustes complicados del cerebro. Esclarecemos, no obstante, que, en toda situación, y en cualquier tiempo, cabe al medium pasista buscar en la oración el hilo de ligación con los planos más elevados de la vida, por cuanto, a través de la oración, contará con la presencia sutil de los instructores que atienden a los misterios de la providencia divina, a utilizarle los recursos, para la extensión incesante del eterno bien. Observamos que los textos aquí reproducidos, se refieren específicamente al pase curador, aplicado en seres encarnados. Como sabemos, con todo, el pase es utilizado también para magnetizar, provocando, en ese caso, el desdoblamiento del perispíritu, y hasta el acceso a la memoria integral y consecuente conocimiento de vidas anteriores, según experiencias de Albert de Rochas, reiteradas posteriormente por varios pesquisadores. La literatura sobre el pase magnético es vasta, mismo fuera del ámbito estrictamente doctrinario del espiritismo, a la vez que el magnetismo fue ampliamente cultivado en Europa, en el siglo pasado, principalmente en Francia. Pocos estudios existen, por lo que sabemos, sobre el pase aplicado a los seres desencarnados, no apenas para fines curativos de disfunciones periespirituales, como para provocar la regresión de memoria. Parece, entre tanto, lógico inferir que el mecanismo es idéntico al pase aplicado en seres encarnados. Las enseñanzas de André Luis nos permiten concluir así, cuando informan que el pase magnético, apoyado en la oración, constituye poderoso factor de reajustamiento para los desencarnados cuyos perispíritus se hallan lesionados en el transcurrir de caídas morales. El periespíritu, como vehículo de la sensibilidad e intermediario entre el espíritu y el ambiente en que vive, está presente, tanto en el encarnado como en el desencarnado. Su estructura, aunque más sutil en otro campo vibratorio, es similar al del cuerpo físico, pues es el modelador de nuestra organización material. De esa forma, el espíritu desencarnado, incorporado al medium, se torna fácilmente accesible al pase magnético y, por tanto, abierto a los beneficios que el pase proporciona. En la práctica de la desobsesión,
he tenido oportunidad de observar las posibilidades y recursos del pase sobre compañeros desencarnados, y creo poder contribuir con algunas observaciones, aunque preliminares, mas bastante estimuladoras. Sin duda alguna, el pase es recurso válido en las labores mediúmnicas, mas debe ser empleado con ciertas cautelas, y con moderación. En ese campo, definiciones precisas y definitivas no existen aún, por el simple hecho de que el ser humano, más allá de ser una organización consciente extremadamente compleja, es imprevisible. El pase, como todos los demás recursos con que procuramos socorrer a nuestros hermanos desencarnados en crisis, precisa ser suministrado en el momento seguro, con la técnica adecuada, y en la extensión necesaria. Mas, ¿cuál es el momento? ¿Cuál la técnica y cuál la extensión, para cada caso? No podemos aún, y creo que no podremos hacerlo tan pronto, escribir normas rígidas para la tecnología del pase sobre los desencarnados. Entretanto, los amigos espirituales que tan generosamente se colocaron a nuestro lado, para orientar y apoyar nuestro trabajo de esclarecimiento, nos han traído siempre el estímulo de sus enseñanzas. Y creo que algunas observaciones ya están más maduras, y en condiciones de más profundos estudios y desenvolvimiento. Nunca está de más recordar que, en este campo de trabajo, el conocimiento real emerge de la experimentación, de uno que otro engaño, de defectos y de éxitos, más que, en hipótesis alguna, deberemos encaminar imprudentemente por las trillas de la fantasía, desligados de los conceptos fundamentales de la doctrina espírita, tal como fue codificada por Kardec y suplementada por sus continuadores. La teoría solamente es válida cuando es amparada en la experiencia, mas no debemos olvidar que la recíproca también es legítima, o sea, la experimentación debe balizarse dentro de aquellos conceptos fundamentales que la doctrina y la lógica ya confirmaron. No sé si me hago entender. Tal vez un ejemplo ayude a esclarecer lo que tengo en mente al escribir esto. Las facultades psíquicas, como sabemos, son en sí mismas neutras. Tanto pueden ser empleadas en las tareas del bien, como en las otras. Pueden también ser desenvueltas y entrenadas por métodos limpios, altamente éticos, con seriedad y respeto, o por medio de procesos envilecidos, hediondos, y totalmente desprovistos de cualquier compromiso con la moral. Los rituales de la magia negra también revelan y desenvuelven facultades psíquicas, mas por procesos abyectos que, en virtud de permanecer en secreto, poca gente tiene noción del nivel de degradación a que pueden llevar. Es fácil imaginar qué tipo de mediumnidad y qué pactos siniestros emergerán de esos métodos siniestros, y qué tenebrosos compromisos acarrearán para el espíritu. En contraposición a tales procesos, la identificación de la mediumnidad en potencial, y su desenvolvimiento, en términos de doctrina espírita, deben resultar de cuidadoso planeamiento, estudio metódico y práctica bien orientada, mismo porque, cualquier trabajo mal orientado, en esta fase, puede crear vicios de difícil erradicación posterior. Creo que principios generales semejantes a esos, se aplican también al estudio del pase, en las sesiones de desobsesión. Él es realmente el recurso válido y potente, en el trato de nuestros hermanos desencarnados. Su técnica, no obstante, precisa ser desenvuelta con mucha prudencia y seriedad. La primera norma que podríamos recordar es la de que no debe ser aplicado en cualquier momento, indiscriminadamente, y por cualquier motivo. El pase provoca reacciones variadas en el ser humano, encarnado o desencarnado. Él puede serenar o excitar, condensar o dispersar fluidos, causar bienestar o incomodidad, curar o traer más dolor, provocar crisis psíquicas y orgánicas, o hacerlas cesar, subyugar o liberar, transmitir vibraciones de amor o de odio, en fin, construir o destruir. Precisamos estar siempre protegidos por la oración y por las buenas intenciones, siempre que nos levantamos para dar pases a un hermano desencarnado o incorporado. Mas, ¿para qué dar pases? En varios casos él puede ser aplicado, mas es preciso usarlo con moderación, para que, al intentar calmar a un espíritu agitado,
no lo llevemos a un estado de somnolencia que dificulte la comunicación con él, justamente de lo que más precisamos. Si tenemos necesidad de dialogar, para ayudarlo, ¿cómo vamos a entorpecerlo al punto de llevarlo al sueño magnético? A veces, entre tanto, eso es necesario. Ya debatimos por algún tiempo su problema. Lo que tenía que ser dicho, por lo menos entonces, fue dicho, y él continúa agitado. En este caso el pase puede ayudarlo a serenarse. Otras veces, es necesario mismo adormecerlo, a fin de que, al ser retirado por los mentores, sea recogido en instituciones de reposo, para tratamiento más adecuado, o traído en la sesión siguiente, en mejores condiciones de acceso. El pase ayuda también a desintegrar ciertos equipos que acostumbran a traer, como cascos, corazas, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiales. Para esto serán pases de dispersión. Con el pase, podemos más fácilmente alcanzarles el centro de la emoción, transmitiéndoles directamente al corazón las vibraciones de nuestro afecto, que parecen resbalar como una descarga eléctrica, a lo largo de los brazos. El pase cura dolores que se juzgan totalmente físicos, pues se localizan muy realísticamente en puntos especiales de sus perispíritus. Con pases, y en este caso, precisamos también de un medium que tenga condiciones de exteriorizar ectoplasma, podremos reconstituirles lesiones más serias, o deformaciones periespirituales. Con el pase los adormecemos, para provocar fenómenos de regresión de memoria o proyecciones mentales, con las cuales los mentores del grupo componen los cuadros fluídicos, tan necesarios, a veces, al despertar del espíritu en estado de alienación. Con el pase podemos también ayudarlos a liberarse de la inducción hipnótica ajena, o de la propia, esto es, de la autohipnosis. De todos esos aspectos, hemos tenido experiencias altamente instructivas, y algunas de intensa dramaticidad. Ya relaté algunas a lo largo de estas páginas. Veremos otros ejemplos. Son más frecuentes las oportunidades en que es preciso adormecer al espíritu, especialmente al final de la conversación, de modo a ser conducidos por los trabajadores desencarnados. Es también común el trabajo de deshacer vestimentas especiales, dentro de las cuales se juzgan protegidos de nuestros fluidos. Cierto espíritu, además de casco y coraza, se unía por un hilo, según nos explicó, a su grupo. 50 compañeros suyos habían quedado reunidos, en rigurosa concentración, para sustentarlo en su peligrosa misión junto a nosotros. El pase puede deshacer los hilos que unen espíritus a sus reductos. Esta vez, con todo, las ligaciones fueron mantenidas, y, en el debido momento, los mentores del grupo se valieron de aquellos conductos para llevar al grupo de ellos una vigorosísima carga fluídica, que los dispersó completamente. En una de esas ocasiones, el hilo también fue preservado, para que, a través de él, se retransmitiese, a los compañeros del espíritu manifestado, las palabras que él oía del esclarecedor. Con más frecuencia de lo que sería de suponerse, somos instruidos a provocar la desintegración de objetos y pertrechos, como en el caso de aquel que nos trajo, para fines muy bien definidos, un invisible plato de sangre, que depositó sobre la mesa. Son también constantes los fenómenos de regresión de memoria, casi siempre reportándose a vidas anteriores, en las cuales se esconden núcleos de problemas afectivos. El pase ayuda a los espíritus, a despecho de ellos mismos, en esos sumergimientos providenciales en el pasado, mas no siempre necesariamente en vidas anteriores. Me recuerdo, a propósito, de un doloroso y conmovedor caso. El espíritu era agresivo, violento y de dificilísimo abordaje. Su problema central es la madre. Le tiene odio mortal. Al parecer, se destacó en la vida, mas nunca pudo olvidarse de sus orígenes, y perdonar a la progenitora por haber sido una pobre infeliz pecadora de los muelles. Cuando ve delante de sí el espíritu de su madre, con los brazos extendidos, le grita improperios terribles, le manda que vuelva a los muelles, amenaza golpearla y humillarla de todas las maneras.
Creo que él no conoció al padre y, según dice, sufre humillaciones en la escuela, por causa de su vida miserable, en una época de preconceptos muy severos. Ayudados por nuestros pases, los amigos espirituales hacen con él una regresión de memoria, hasta la infancia, cuando, muy pequeño, aún aceptaba a la madre, porque dependía de ella, y la conciencia de su drama interior estaba adormecida. Él se fue adormeciendo, y, con la voz calmada, comenzó a llamar a la madre, hasta que adormeció sobre la mesa, y fue retirado. En la semana siguiente, volvió nuevamente con todo el ímpetu, ahora agravado por los ardiles que utilizamos contra él, en la sesión anterior. Aunque muy difícil, está en condiciones de oír mejor lo que le digo. Comienzo a pedirle que procure comprender a la madre. Él sabe que el espíritu es inmortal, y que vivimos muchas vidas. ¿Por qué razón él había, por ejemplo, escogido aquella madre, y no otra? Es porque ya estaba ligado a ella anteriormente. Además, él sabía de las obsesiones de que ella fuera víctima. Fue esto, precisamente, lo que rompió el dique de sus emociones reprimidas. Él mismo era su obsesor, por cuanto ella se encontraba en la carne, y él permanecía en el mundo espiritual. Su reencarnación a través de ella, fue un recurso de la ley divina del reajuste, necesario a ambos. En un flash doloroso, él comprendió todo su drama terrible, y entró en una tremenda crisis de remordimiento. Al cabo de una larga conversación, y ahora es el momento en que el esclarecedor precisa de mayor sensibilidad, aún él es nuevamente adormecido y llevado. En suma, el pase tiene importante lugar en el trabajo mediúmnico, mas precisa ser utilizado con prudencia, y bajo cuidadosa orientación de los trabajadores desencarnados. No debe ser empleado para aturdir al manifestante, exactamente cuando precisamos de su lucidez para argumentar con él sobre su problema. Mas, a veces, precisa ser aplicado exactamente para serenarlo y prepararlo para otra ocasión, en que se presentará más receptivo. Tengo perfecta conciencia de las dificultades que el problema ofrece, y del embarazo en que me encuentro para ser más específico en formular observaciones concretas, y de normas de acción más definidas. En asuntos de esa naturaleza, es mejor confesar la escasez de conocimientos que arriesgarse a dictar reglas que no están nítidamente definidas por la experiencia. Si puedo sugerir alguna cosa, es que ejerciten con parsimonia el recurso del pase en espíritus desencarnados, y observen atentamente sus efectos y posibilidades. Un día sabremos más acerca de ese precioso instrumento de trabajo, en el campo mediúmnico.